Buenos días, tardes o noches a todos los seres del universo desde la Tierra, ese planeta donde nos gusta viajar para conocer un nuevo lugar al que vamos a criticar. Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de algo que todos hemos hecho. Yo cuando llegué a Ciudad de México lo hice, la gente que viene de otros lugares a Mérida lo hace, la gente que se ha mudado a Japón lo hace también. Y me refiero a criticar la cultura donde vas a vivir. Pero antes de entrar en el tema, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast. También pueden vernos en YouTube, suscríbanse al canal y síganos en Instagram, @Jules de la Tierra. Ahora sí, pasemos al tema. ¿Por qué decidí hablar de este tema? Básicamente decidí porque me recordé hablando mal de Ciudad de México en algún momento. Hace unas semanas hablé mal de Mérida. Digo, no de Mérida en general, sino de algunas cosas que me molestan. Eh, y pues en reuniones con amigos de Ciudad de México, pues hay como comentarios negativos, gente que no es de ahí hace comentarios negativos, en fin, como que mucha gente hace comentarios negativos y todos como que se quejan de la cultura del lugar donde están viviendo, ¿no? Puede ser Ciudad de México, Japón y Mérida, que son los lugares donde tengo experiencia, pero creo que es un tema generalizado, ¿no? Creo que si te vas a vivir a Francia, a París, en algún momento acabas odiando París o al principio como que hay cosas que no te agradan del lugar donde estás llegando a vivir y empiezas a criticar el lugar, ¿no? Creo que una actitud importante es agradecer primero que nada por recibirte al lugar, a la tierra donde estás llegando, porque de verdad que, digo, en mi caso, yo cuando llegué a Ciudad de México, pues mi experiencia no fue muy grata porque pues yo no tenía todas las herramientas que tengo ahora para mudarme a una ciudad. Digo, dejé mi ciudad de origen, dejé a mi familia, me fui solo y pues tuve que ver adaptarme a la ciudad, a la fuerza, porque pues yo ya tenía que cumplir con un trabajo, ya me había casado, mi esposa estaba aquí, yo estaba allá y pues bueno, fue como un tema complejo. Poco a poco empecé a hacer amigos y cuando hice amigos, pues recuerdo muchas veces que yo platicaba, me encanta presumir, me encanta presumir de mi lugar de origen. Entonces presumía mucho de Yucatán, de lo maravilloso que tenemos en Yucatán, de la cultura maya, de las tradiciones, de la comida, de la gente, la amabilidad, ¿me explico? Por supuesto que lo que no presumía era el calor, nunca me ha gustado el calor de Mérida, pero bueno, de hecho ahorita estoy sudando. Y por eso me estoy tomando una cerveza Estela. Estela patrocinamos. Pero bueno, en fin, ya está caliente. Oh, qué horror. Llevo grabando una hora, así que esto ya no... No, una hora, como 40 minutos, no sé. En fin. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, estaba recordando, entonces, que me gusta mucho presumir de mi lugar de origen, pero el calor definitivamente no. Y bueno, entonces recuerdo que cuando empecé a hacer amigos en Ciudad de México, pues yo les hablaba de la comida, de cuántos platillos teníamos aquí, empezaba a listar comida, empezaba a contarles cada uno de los platillos, empezaba a comentarles de algunas festividades, empezaba a comentarles de algunas cosas particulares que pasan entre niños, en las fiestas, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues obviamente a mí me explicaban cosas que pasaban en Ciudad de México, pero pues yo siempre hacía mis chistes de, ay, pues es que en Ciudad de México no hay comida que sea endémica de Ciudad de México. Y la realidad es que sí hay, es poca, es una realidad, pero no creo que sea poca por el tema de que no haya, sino por el tema de que no es popular toda. Ya que vas poco a poco indagando, vas descubriendo ciertos platillos y ciertas cosas que dices, ah, órale, qué chido, ¿no? Pero bueno, digo, a mí en particular sí me gustan. Hay gente a la que no le pueden gustar, pero pues eso ya es un tema de gustos, ¿no? En fin, el caso es que hice muy buenas amistades en Ciudad de México y es una ciudad que aprendí a amar, de verdad. El tema de la multiculturalidad, había gente de todas partes del mundo, se hablaban varios idiomas, podías ir a diferentes zonas donde eran zonas populares, zonas fancy, el centro histórico, podías ir al mercadito, pero también podías ir a la plaza y todo estaba cerca, todo estaba junto, todo funcionaba de cierto modo que podías percibir diferentes sabores de la ciudad, diferentes formas en la ciudad, colores. Y eso era lo que me encantaba a mí de Ciudad de México, cosa que en Mérida no hay, pero son cosas distintas.
La gente que viene a Mérida viene por un tema de paz, tranquilidad, seguridad. Y eso definitivamente lo aporta a la ciudad. Ahora, la ciudad de Mérida aporta eso porque, pues, la cultura lo soporta. O sea, la cultura es la base sobre la que se construyó esa seguridad. Entonces, si tú vienes de fuera y no entiendes por qué la gente es como es, pues solo date cuenta que no tienes que entender por qué es como es. Eventualmente lo vas a entender si decides abrir tu panorama y tratar de empatizar. Pero lo que sí puedes percibir definitivamente es que esa cultura, esa forma de ser, construyó lo que tú estás viniendo a aprovechar. Definitivamente así es. Y es lo mismo en Ciudad de México. En Ciudad de México, con ¿cómo se podría decir? La gente que está ahí, los valores con los que esa gente comulga, es lo que permite que Ciudad de México sea lo que es Ciudad de México, que es algo muy diferente a otras ciudades del país o a otras ciudades del mundo incluso. Entonces, definitivamente es así. Y eso, ¿saben cuándo lo entendí? Lo entendí cuando fui a Japón. Yo en Japón aprendí a disfrutar más la vida, porque en Japón se te da la libertad de disfrutar más tu vida, siempre y cuando tengas un balance. Entonces, cuando estaba ahí en Japón, les juro que había tardes en que yo me sentaba en la ventana y literal agarraba mi bebida refrescante, muy helada, en verano, importante. En invierno ni de pedo me recordaba a Mérida, ¿eh? Así que no empiecen con sus chistecitos. No, en verano me sentaba en la ventana con mi bebida refrescante, una persona cada 2 horas o una persona cada hora, si bien me iba. Me recordaba un montón a Mérida, todo silencioso, ningún ruido en la tarde. Eso me recordaba a Mérida. Mérida es muy silencioso en la tarde. Y es por ciertas razones que ya digo ahorita les platicaré. Pero bueno, básicamente el estar en Japón me hizo apreciar más mi ciudad de origen y me hizo poner en contexto la ciudad donde crecí de adulto, porque yo me mudé a Ciudad de México en el 2012, así que viví mi infancia y adolescencia aquí en Mérida, mi adultez en Ciudad de México y pues tuve la fortuna de vivir 9 meses en Tokio y digo por un tema de la pandemia, pero me sirvió de mucho para apreciar y para aprender otra cultura y para entender un poco de la cultura de Japón, porque definitivamente 9 meses es poco, pero los vivimos al máximo. Entonces, la verdad es que entendimos mucho de la cultura. Y eso me ayudó a mí a entender mi ciudad de origen, porque Japón es una isla, Yucatán es una península. Y digo, los campechanos y los quintanarroenses pueden pensar que son una cosa diferente, pero en realidad están cortados con la misma tijera y todos éramos una península y seguimos siendo una península, así que estamos aislados en 3/4 partes del país. Y ese aislamiento nos permite tener ciertas particularidades que el país no tiene. Entonces, así es como es nuestra ciudad. Y como pude conocer Japón y entender por qué son así, puedo entender por qué Yucatán es así. Entonces, de verdad me ayudó a fortalecer eso. Y obviamente el contraste con Ciudad de México me ayuda a apreciar más mi ciudad de origen. Pero Ciudad de México es una ciudad que de verdad que aprendimos a amar yo y mi esposa, yo y mi esposa, y mi hijo pues nació ahí, vivió ahí. Esa ciudad, de verdad que cuando nos íbamos a ir, la extrañábamos. O sea, la empezamos a extrañar tanto y empezamos a añorar tanto la ciudad, así como de ya nos vamos y nos costó un chorro decidir irnos de esa ciudad. Pero la idea era irnos de viaje por el mundo y bueno, al final pasaron otras cosas. Y pues, tuvimos que estar 9 meses en Tokio, pero el plan era un poco diferente, luego les platicaré esa historia. Pero básicamente el salirnos de Ciudad de México para viajar por el mundo fue como un tema de, "Oh, vamos a dejar Ciudad de México, ya estamos cómodos, ya tenemos amigos, el trabajo está ahí, ¿qué vamos a hacer?" Y al final pues decidimos dejar la parte confortable y tomar un riesgo. Y al igual que lo hicimos de Mérida, en Mérida estábamos aquí mi esposa y yo y dijimos, pues vámonos a Ciudad de México, vámonos, sí, sí, ok, órale, ¿quién primero, no? Y pasó que nos fuimos a Ciudad de México. Pasó que de Ciudad de México nos fuimos al mundo, conocimos nada más Japón, lamentablemente por la pandemia, pero salimos, decidimos soltar y ya no vivimos en Ciudad de México, tuvimos que regresar a México y dijimos, lo mejor es regresar a Mérida. Y en Mérida hemos redescubierto nuestra ciudad de origen. Y de verdad que es una ciudad
muy especial, que tiene muchas cosas para aportarle a la gente, que si estás abierto a aprender, puedes aprender. En Japón, en una reunión de la fiesta de, no me acuerdo si de primavera o de verano, fueron amigos de la persona con la que nos estábamos quedando y platicando al final de la cena, recuerdo que dos personas nos decían, si quieres vivir en Japón y entender la cultura en Japón, lo mejor es que te olvides de todo lo que has aprendido con anterioridad. O sea, borra cassette y pon a grabar, básicamente. Te me acordé de Franco Escamilla, así como de que es un cassette, ¿no? Pero bueno, digo, borren, no sé, me explico, borren la cinta y vuelvan a grabar cinta, bueno, en fin, no sé cómo decirlo. Es como de, olvídense de todo lo que saben y pónganse a aprender de cero, como si fueran bebés, vuelvan a aprender a cómo es vivir en Japón. Y sin amarrarte a tus preconcepciones, vamos a vivir así como dice Japón que se debe vivir y ya. Entonces, creo yo que esa lección digo yo me la llevé y cuando llegué aquí a Mérida me sirvió de mucho para que sea más llevadero esto, porque yo me acostumbré mucho a Ciudad de México. Me gusta mucho la vida de Ciudad de México. Me gustó mucho la vida en Japón. La vida en Mérida es más complicada. Es mucho más lento todo, es mucho más tranquilo, ¿no? La gente como que no está corriendo y eso te causa cierto estrés a la gente que ha vivido fuera o que viene de fuera, le causa estrés. Entonces, los entiendo, pero creo que si aprendemos un poquito a empatizar con la gente y a entender un poco la cultura, por qué es así, creo que le podemos sacar beneficio y mucha ventaja a la situación en la que estamos. Porque como todo aquí va más lento, si nosotros vamos más rápido, pues tenemos que ser bastante estratégicos para saber cómo aprovechar esos ritmos y poder al final conjuntar algo súper valioso para nuestra vida. Entonces, definitivamente las diferencias culturales son algo increíble. He visto mucha gente que está alterada porque la gente es muy lenta aquí, o está muy decepcionada, o está harta, o lo que sea, y se va a encerrar a estos fraccionamientos que están afuera de la ciudad, donde pues vive pura gente como ellos. Nosotros decidimos mudarnos a Mérida y vivir en el centro, y ahora nos vamos a mudar a otra colonia, que es como una colonia de viejitos, por así decirlo. Es una colonia antigua, pero es una colonia, pues sí, de gente grande, pero gente grande que quiere vivir tranquila, que sí quiere viajar, que sí quiere disfrutar, que quiere disfrutar a su tiempo, ¿no? Y eso es lo que nos gusta. Y entonces es gente de aquí, de Yucatán, que te enseña tradiciones de Yucatán. Y definitivamente eso es lo que queremos nosotros. Vivir ahí donde se conjunta todo. No vivir en una zona donde es una burbujita y ahí estamos bien. Porque eso pues lo hace cualquiera, ¿no? De hecho, hace unos años recuerdo que hubo una crítica muy fuerte. Nosotros todavía estábamos viviendo en Ciudad de México. Creo que fue hace como 5 años, 6, algo así. Que una persona de Monterrey vino aquí, a Mérida, estaba viviendo acá. Puso creo que un negocio, no sé qué. Y compró un PIB y se puso a hacer mofa del PIB. Porque mi percepción es que compró un PIB que estaba muy culero y se empezó a burlar de ese PIB culero. Pero la forma en que se expresaba, pues al final, pues no, no era apropiada. Y yo conozco a mi gente, ¿no? Entonces al final, pues acabaron ahora sí que mofándose de esa persona. Y le fue muy mal. Pero también, o sea, de ambos lados, la gente de aquí, pues se ofendió muy feo. Y la gente, y esta persona de fuera, pues hizo comentarios desatinados. Pero de nuevo, el capítulo anterior fue de la cancelación, o sea, se me hace un tema de no abrir la discusión, ¿no? Un tema de no abrir la discusión a la gente que piensa distinto a nosotros y que pues es de una forma particular. Y sí, no es para que dejemos que nos humille o que nos pisotee, pero sí hay que entender a esa gente por qué está así y ser mucho más listos que las otras personas. Porque si alguien está molesto y te grita y tú le gritas, no estás siendo más listo que esa persona. Simplemente estás acrecentando el problema. Pero si logras entender su postura, su problema y poder hablar en su lenguaje, eso es realmente lo que ayuda.
Hace un tiempo estaba leyendo un libro que se llamaba Cómo hacer amigos, creo que se llama. Eh, Creo que sí, no recuerdo, les voy a dejar en la descripción el libro, pero creo que es Cómo hacer amigos, se llama el libro. Y básicamente hablaba de una parte que se me hizo súper, súper, súper buena, que es la de a nadie le importa tu problema. ¿Me explico? O sea, cuando alguien, cuando tú tienes una charla con alguien, una discusión con alguien, y esa persona te expone su problema y quiere hablar de su problema, y luego tú le dices, no, pero entiéndeme a mí, nunca te va a entender. Es inútil, es estúpido que lo intentes. No lo va a entender. Porque la otra persona lo único que quiere es que tú escuches su problema. Y nosotros también queremos que alguien escuche nuestros problemas. Pero ahí es donde está la clave. Si él quiere exponer su problema, escúchalo. Empatiza, analiza, entiende y háblale desde su problema. Desde su problema vas a poder tener un canal directo de comunicación. Y si es una persona que se está alterando, trata de no alterarte tú, porque si llegas al punto de furia que él tiene o de discusión, pues se va a perder la comunicación. La comunicación tiene que ser clara. Una persona gritando no se escucha, el cerebro no lo registra. Entonces tú, como eres muy listo, vas a estar prestando atención a sus gritos y le vas a estar hablando en un tono de voz que él va a escuchar. ¿Me explico? ¿A qué voy con esto? A que no hay que actuar como la otra persona. Recuerdo que en este problema que hubo del tamal eh, y, ay, ya estoy esperando, en fin, el tamal me refiero al pip, a ese pip. Le decimos pip aquí a un tamal, que es básicamente un tamal relleno de una especie de masa líquida que tiene carnes y tiene vegetales y se hace horneado bajo tierra, ¿vale? Entonces, ese tamal eh, que le llamamos pip, básicamente es por lo que se causó este problema, ¿no? Porque compró un pip culero esta persona en Monterrey y bueno, en fin. Y la gente de aquí de Yucatán pues se puso a decir que bla, bla, bla y que en Monterrey y que no sé qué y que no sé cuánto. Incluso gente que nunca ha viajado a Monterrey. Entonces, ¿para qué hablan en el mismo mood? Mejor es, ok, mira, te vamos a enseñar esto porque queremos que tú comprendas. ¿Por qué? Porque queremos que estés a gusto, es todo. Si de verdad el yucateco es muy amable, es muy caluroso en su bienvenida, porque chingado se pone a discutir pendejadas por internet con otras personas de otros lados del país. Pero bueno, es nada más un comentario, ¿verdad? Entonces, definitivamente pasa el tema de que tú llegas a vivir en una ciudad y la criticas. Y la criticas porque no la entiendes, es la realidad. Yo cuando llegué a Tokio algunas cosas criticaba y decía, no, es que no lo entiendo. Cuando me dieron ese tip, cambió todo inmediatamente. Dije, estas preconcepciones que yo traigo las voy a eliminar, voy a ponerme a aprender. Y cuando lo empecé a aprender, de verdad que para mí fue wow. Y cuando regresé a México y analicé todo, dije, claro, hace sentido esto. No estoy de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, pero esa es la ventaja, ya lo entiendo, sé por qué es así. Y cuando vaya ahí voy a poder actuar como ellos. Y cuando me vaya de ahí voy a poder dejar eso ahí, porque no es mío, porque yo no comulgo 100% con eso. Pero estoy de acuerdo en algunas cosas, en algunas no. Al igual que en Mérida, puedo estar de acuerdo con algunas cosas y con algunas cosas no. Con la xenofobia nunca voy a estar de acuerdo, pero sí voy a estar de acuerdo en la cultura, en la amabilidad, en otras cosas. Y en Ciudad de México también voy a estar de acuerdo en otras cosas, en la multiculturalidad. No voy a estar de acuerdo en chistes del acento de la gente, nunca. Pero sí en la multiculturalidad, en la ciudad que es cosmopolita, con la comida que se puede conseguir ahí, que es internacional, local, de diferentes tipos, etcétera, etcétera. Con muchas cosas voy a estar de acuerdo ahí. Por ejemplo, con el tema de que la lluvia no nos detiene para ir a una fiesta en Ciudad de México, siempre voy a estar de acuerdo. Y voy a estar en contra en Mérida de que una lluvia detiene una fiesta. Pero bueno, en fin, creo que ya me voy despidiendo. Eso es todo para este episodio. Quería nada más compartirles cómo creo que si te vas a mudar a otra ciudad, deberías de estar abierto de mente para poder captar lo más que puedas y decidir qué tomar y qué no tomar y poder empatizar con la gente que vive ahí y agradecer que te están dando la bienvenida y también entender que todo eso que tú quieres de ese lugar es gracias a la gente de ese lugar que tiene ciertos valores, ciertos principios y que es lo que ha construido eso que tú vas a disfrutar en ese lugar.
Entonces, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por escucharme. Recuerden que pueden escucharnos en Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube, Jules de la Tierra. Suscríbanse. En Instagram, @Jules de la Tierra. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias por escucharme. De verdad que quiero agradecerles por escuchar este episodio. El siguiente episodio es el último de la temporada. No se lo pierdan. Y va a estar bueno. Va a ser un tema, creo yo que interesante. Creo que va a despertar a mucha gente. Y pues nada, hasta aquí lo dejo. Chao.